¿Qué está mal con la medicina moderna? La gente ni siquiera sabe que tiene un derecho humano básico a poder acceder a información sobre sí mismos y sus propios cuerpos que puede cambiar sus vidas. Toda persona debería poder acceder a ese tipo de prueba, porque si entiendes a tiempo que estás en riesgo, hay mucho más que se puede hacer. Queremos ver un mundo donde todas las personas tengan acceso a pruebas básicas como esta. Y los tipos de pruebas que se hacen son las que permiten detectar enfermedades desde el inicio para poder actuar a tiempo. Esta mujer de voz profunda mira la cámara con una seriedad casi hipnótica. Su voz suena forzada, fingida. Como muchas otras cosas en su historia, también eso estaba cuidadosamente ensayado. En pantalla, parecía tener todas las respuestas. Hablaba de justicia, de salvar vidas, de una revolución médica accesible con solo una gota de sangre. Y la forma en que lo decía, su voz, sus palabras, su imagen, lograban lo impensable, hacían que todo sonara real. Era un discurso que tocaba fibras sensibles. Aseguraba haber desarrollado una tecnología capaz de realizar cientos de pruebas médicas con apenas una gota de sangre. Una promesa tan poderosa que nadie quiso cuestionarla. Esta mujer desafiaba las reglas de Silicon Valley con una narrativa que parecía sacada de un guión perfecto. Y, entre más perfecta su historia, más difícil fue ver las grietas. Detrás del discurso emotivo y de los titulares que la alababan, algo no estaba bien. Había dudas, silencios, resultados que no llegaban, y personas que empezaban a enfermar en lugar de sanar. Porque hay relatos tan seductores, que hacen invisible la verdad. Y cuando todos quieren creer, nadie ve el riesgo. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a Silicon Valley, a doctores, a inversionistas, y a sí misma. Porque a veces, las mentiras más peligrosas no son las que suenan mal, sino las que suenan demasiado bien. Y cuando el carisma es más fuerte que la verdad, y la esperanza se convierte en negocio, lo que está en juego ya no es solo el dinero, sino la vida de quienes confiaron. Elizabeth Holmes nació en 1984 en Washington, D.C. Es la hija mayor de Christian Holmes IV y Noelda Aust Holmes, quienes también tienen otro hijo llamado Christian Holmes V. Desde pequeña, su entorno estaba lleno de expectativas. Era seria, obsesiva, y aplicada. Mientras otras niñas jugaban, ella soñaba con inventar. Decía que quería ser multimillonaria, no científica, ni doctora. Elizabeth creció rodeada de relatos sobre grandeza. Historias de un médico que dejó huella, de empresarios que cambiaron industrias, de un apellido que abría puertas. Cada una de esas historias no solo la inspiraba, también sembraba en ella una idea, que era su destino estar a la altura de ese legado. Con el tiempo, ese anhelo se convirtió en impulso, y ese apellido, cargado de prestigio e influencia, fue una parte de su historia que compartió con orgullo, especialmente cuando necesitaba que confiaran en ella. Elizabeth es descendiente directa de Charles Louis Fleischmann, quien fundó una empresa de manufactura de levadura, que llegó a dominar el mercado en Estados Unidos en 1928. Este próspero negocio convirtió a la familia Fleischmann en multimillonarios. La hija de Charles, llamada Betty Fleischmann, se casó con el prestigioso Dr. Christian Holmes, cuando ella tenía solo 19 años. El Dr. Christian Holmes era un médico reconocido que ayudó a fundar el Cincinnati General Hospital. Ellos fueron los que iniciaron la dinastía Holmes. Betty era muy generosa. Durante su vida donó más de $20 millones a causas sociales, lo que hoy equivaldría a más de $406 millones. Sin embargo, el brillo familiar no duró para siempre. El hijo de Betty, Christian Holmes II, tuvo una carrera militar notable, pero tenía un historial complicado de salud mental. Bebía en exceso,
llevó una vida marcada por la extravagancia, malgastó gran parte de la herencia y terminó quitándose la vida a los 45 años. Luego vino Christian Holmes III, quien aún disfrutó de una vida acomodada. Pero el capital familiar ya no era lo que había sido. Para cuando nació Christian Holmes IV, el padre de Elizabeth, los millones ya se habían desvanecido. Lo que quedaba era el prestigio de un apellido que seguía impresionando, pero sin los millones de generaciones pasadas. Elizabeth aprendió pronto a usar ese legado con inteligencia y elegancia. Algunos de los primeros inversionistas enteranos confesaron que, más allá de su juventud y falta de experiencia, lo que los convenció fue su historia familiar. Para ellos, Elizabeth representaba la combinación perfecta. Descendía de Charles Fleischmann, un empresario visionario que revolucionó la industria alimentaria con la levadura comercial, y de Christian Holmes, un médico destacado que dejó huella en el sistema de salud pública. Esa conexión con figuras influyentes, una en la medicina, otra en los negocios, generó una impresión poderosa. Como si, por el solo hecho de llevar su apellido, Elizabeth hubiera heredado las mejores cualidades de ambos. Christian Holmes IV, el padre de Elizabeth, jugó un papel fundamental en su desarrollo. Trabajó en distintas instituciones, pero hubo una etapa de su vida particularmente relevante para esta historia, su tiempo en la empresa Enron. En los años 90, Christian fue vicepresidente y lideró un ambicioso proyecto ambiental. Aunque el proyecto era innovador, fracasó y fue cancelado en 1998. No sabemos qué cargo ocupó después, ya que las reseñas que encontramos solo mencionan que era vicepresidente de un área. Solo 3 años después, en 2001, la empresa Enron colapsó tras destaparse un gigantesco fraude contable. 22 empleados fueron condenados, y hay que enfatizar que Christian Holmes no fue implicado directamente. Elizabeth tenía apenas 17 años cuando presenció algo que marcaría a cualquier adolescente. Su padre perdió su trabajo en Enron, una de las mayores empresas de energía del mundo, envuelta en uno de los escándalos de fraude corporativo más grandes de la historia. Fue testigo de cómo el prestigio familiar podía desmoronarse de un día para otro, no por falta de talento, sino por la caída de un sistema construido sobre apariencias. Solo 2 años después, con 19 años, Elizabeth fundó Theranos. ¿Casualidad? ¿O fue, en el fondo, un intento por restaurar el honor perdido? ¿Por convertirse en la hija prodigio que salvaría a su familia del fracaso? ¿Pudo ese momento sembrar en ella una visión distorsionada del éxito, donde lo importante no era la verdad, sino parecer invencible? La versión que Elizabeth prefiere es que ella fue inspirada por el trabajo humanitario de su padre, y soñaba con crear algo que tuviera un impacto global. Después de unas prácticas en el Genome Institute de Singapur, volvió convencida de que podía innovar en el mundo de la salud. Pasó días encerrada en su cuarto, apenas comiendo o durmiendo, redactando la que sería su primera patente. En Stanford, brilló desde el primer semestre. Sus profesores la admiraban. Uno de ellos, Channing Robertson, se convirtió en su mentor. Cuando Elizabeth tuvo la idea de revolucionar los análisis de sangre, él fue el primero en creerle. Incluso cuando los datos no estaban claros, y la apoyó cuando otros dudaban. Holmes abandonó la universidad a los 19 años. Usó el dinero destinado a pagar su colegiatura para fundar Theranos. Sus padres la apoyaron incondicionalmente, a pesar de que no comprendían del todo cómo funcionaba la tecnología que ella proponía. Su madre, con los ojos brillando de orgullo, decía que lo importante era que su hija siguiera su pasión. Su padre, quizás marcado por su propia caída profesional, veía en Elizabeth la posibilidad de redención familiar. Ninguno entendía los detalles científicos, pero ambos creían en ella como solo unos padres pueden creer, con el corazón. Confiaron en su visión, en su determinación, y en esa convicción que parecía imparable. Desde el principio, su narrativa fue clara, una joven brillante, que sacrifica todo por cambiar el mundo.
Y durante un tiempo, parecía que lo estaba logrando. Quizás te preguntes, ¿cómo una joven de 19 años logró convencer a científicos, generales, políticos y multimillonarios? Todo comenzó con una promesa que parecía sacada de la ciencia ficción, que los análisis de sangre podían ser simples, rápidos y sin agujas, usando solo una gota de sangre. Theranos nació en 2003 con una promesa clara: transformar la medicina. Elizabeth aseguraba que su dispositivo, una pequeña caja bautizada como Edison, podría realizar cientos de pruebas médicas a partir de una sola gota de sangre. Era una idea brillante, revolucionaria. Parecía la evolución natural de la salud en la era tecnológica. Y Elizabeth sabía cómo contar esa historia. Se paraba frente a los inversionistas con la seguridad de una científica y el aura de una visionaria. Era carismática, atractiva en su singularidad, y sabía usar cada pausa, cada mirada, cada palabra, como si el futuro le perteneciera. Vestía siempre de negro, imitando a Steve Jobs, con la voz fingida que adoptó como escudo y marca personal. En sus primeras oficinas, el ambiente era electrizante. Jóvenes ingenieros trabajaban hasta la madrugada. Se respiraba entusiasmo y misticismo. Elizabeth mantenía una distancia estudiada, no era una jefa tradicional, sino una figura casi mítica. Inspiraba y exigía. Cada paso era confidencial para cuidar de esa nueva tecnología que Elizabeth había inventado. Los correos estaban vigilados. Las conversaciones limitadas. Nadie sabía todo, pero todos creían en su visión. Los primeros prototipos fallaban, pero ella insistía. La ciencia requiere visión, decía. Los primeros empleados, muchos de ellos idealistas, se enamoraron de la misión. La salud, el futuro, el cambio. Había una especie de culto. De fe en la innovación y de emoción de ser parte de un proyecto tan importante. Theranos obtuvo más de $700 millones en inversiones. Porque lo que vendía no era solo tecnología, era esperanza. Elizabeth reunió una junta directiva sin médicos, pero llena de nombres poderosos: Henry Kissinger, James Mattis, George Shultz. Leyendas de la política y la milicia, dispuestas a respaldarla. ¿Quién se atrevería a dudar de ella, si ellos no lo hacían? La empresa fue evaluada en $9.000 millones. La cadena de farmacias Walgreens firmó un contrato multimillonario. La revista Forbes la llamó la próxima gran revolucionaria de la salud. Y el mundo entero empezó a ver en Elizabeth no solo a una empresaria, sino a una salvadora. Nadie pedía pruebas. Nadie exigía resultados clínicos verificables. Porque el relato era perfecto. Y cuando una historia suena demasiado bien, pocos se detienen a verificar los detalles. Fue en un viaje de intercambio en Beijing para practicar mandarín, en 2002, donde las vidas de Elizabeth Holmes y Ramesh Sani Balbani se cruzaron por primera vez. Ella, una joven de 18 años, a un estudiante, él, un hombre de 37, recién divorciado, con experiencia como ejecutivo millonario del mundo.com. La diferencia de edad y experiencia era notoria, pero también lo fue la fascinación instantánea. Sani comenzó a aconsejarla. No era un mentor técnico, pero sí un mentor emocional. Te falta experiencia, pero tienes visión, le repetía. Con voz firme, le enseñó a moverse en la arena corporativa, cómo encajar frente a inversionistas, cómo cerrar pactos con gestos medidos y frases cortas. Y en eso, sí, Sani le dio lecciones. Pero no le enseñó a usar camisa negra o a fingir la voz. Ese personaje, Elizabeth lo fue construyendo, poco a poco. ¿Quién fue el maestro de manipulación? Elizabeth llegó a Theranos con una precocidad innegable. Sabía cómo construir un relato. Desde niña, había cultivado una presencia intelectual que impresionaba.
Pero Sani aportó otra capa, la de la manipulación estratégica desde lo emocional, lo corporativo y lo íntimo. Durante su noviazgo, que se mantuvo en secreto con los inversionistas, él modeló cómo debía actuar, esconder sus inseguridades y potenciar su carisma. Elizabeth luego testificó que Balbani controlaba su dieta, vestimenta, horarios e incluso sus interacciones, moldeándola en la nueva Elizabeth. Sani decía que, cualquiera que no esté 100% comprometido, puede irse, y así crea un ambiente de culto corporativo en Theranos. Pero Sani no fue un dictador sin eco, Elizabeth absorbió esas prácticas y las hizo propias. Su poder no salía solo de él, sino de la fusión. Ella incorporó el estilo de Sani, el rigor, el silencio estratégico, la intensidad emocional. En el escenario Theranos, ambos se retroalimentaron. Así nació un equipo extraordinariamente eficaz. Ella, la cara pública. Él, la sombra operativa y emocional. Cuando Sani asumió la dirección de operaciones en 2009, transformó la cultura interna, esquemas de control, vigilancia obsesiva, exigencia de lealtad absoluta. Pero Holmes lo permitió, lo amplificó, e incluso lo integró en su propia narrativa. La relación se volvió tóxica hacia ambos extremos. Elizabeth declaró durante el juicio que Sani la trataba con abuso emocional y sexual, que le dictaba qué decir y pensar. Por su parte, Sani se mostraba sumamente protector de su versión conjunta de la verdad. Las decisiones del laboratorio, el secretismo extremo, las amenazas sutiles. Todo se volvió un ritual para sostener el relato compartido. Aún así, Elizabeth no fue solo una marioneta. Fue su aliada principal. Ambos participaron en crear un laberinto de mentiras, ella en apariencia, él en la operación encubierta. Juntos moderaron cómo se filtraba cada dato, cada prueba, cada historia. La prueba fue que ella testificó, no me obligó a mentir, pero sí reconoció que él controlaba todo. Esa ambigüedad revela la narrativa retorcida que ambos construyeron. En ese dúo, Sani fue un acelerador. Pero Elizabeth ya sabía cómo leer la tensión, el deseo y la incredulidad en las personas. Él afinó su instinto y añadió presión. Ella, en respuesta, elevó su capacidad de simular confianza, de ser convincente y de transformar dudas en fe. El laboratorio y la junta directiva vieron cómo se complementaban, ella inspiraba, él intimidaba. ¿Quién era el mayor manipulador? Es imposible saberlo con exactitud. Sus identidades se entrelazaban en un equilibrio tóxico. Ella daba sentido a su presencia, él le daba estructura a su relato. El fraude fue un trabajo de pareja. Theranos no solo funcionaba con máquinas rotas, también con verdades a medias y silencios bien entrenados. Sani imponía el ritmo con la precisión de un reloj suizo, control, correos leídos, empleados vigilados. Su autoridad era dura, directa y reconocible. Pero había otra forma de control, mucho más silenciosa. Una que no alzaba la voz, pero movía todo a su favor. Porque mientras él presionaba desde dentro, Elizabeth perfeccionaba el arte más antiguo de todos, el de hacer que los demás quieran creer. No con órdenes, sino con una mirada. No con amenazas, sino con fe. Aquí comienza otra parte de la historia. No la del poder que se impone, sino la del poder que seduce. Había algo en Elizabeth Holmes que desarmaba incluso al más escéptico. No era solamente su voz profunda, aquella que ella misma había entrenado como si fuese un instrumento, ni su uniforme negro, que evocaba un ídolo tecnológico. Era la forma en que te miraba, una mirada pausada, firme, que parecía desafiarte a no creerle. Y aquella mirada, era difícil de resistir. En Theranos, lo que unía a las personas era como Elizabeth les hacía sentir, importantes, necesarios. Sentían que formaban parte de algo grande, un experimento global que iba a cambiarlo todo. Renunciar no era solo dejar un empleo,
era abandonar el propósito que les daba sentido. Elizabeth no gritaba ni humillaba, pero sabía cómo manipular el ambiente. Usaba el silencio para castigar y daba su atención como una forma de premio. Un simple gesto, como fruncir el ceño en una reunión, bastaba para hacer sentir a todos que estaban siendo juzgados. Cuando hablaba, lo hacía como si contara el comienzo de una gran historia, donde ella era la protagonista enigmática que nadie terminaba de descifrar. En una ocasión, mientras daba una presentación a inversionistas, alguien cuestionó los componentes de la tecnología. Ella guardó silencio. No contestó de inmediato. En cambio, sonrió. Mantuvo un silencio prolongado, apenas interrumpido por su respiración. Esa pausa no fue vacía, fue suficiente para que quien la había desafiado, terminara escuchando en lugar de hacer preguntas incómodas. Sus empleados hablaban de una atmósfera que alternaba entre fervor y miedo silencioso. Ella reunía a su equipo en pequeños círculos, explicando cómo cada prueba representaba no solo un experimento, sino un milagro. Pero cuando las máquinas fallaban, los errores se registraban en cintas que luego desaparecían. Lo que no aprobaba la narrativa oficial desaparecía. Y los empleados aprendían instintivamente que hablar era peligroso. La revista Fortune escribió, Theranos parecía funcionar con fe. Y tenían razón, eso era exactamente lo que Elizabeth promovía. La fe no necesita pruebas ni conocimientos técnicos, solo confianza ciega. Y esa confianza le permitía sostener el mito sin evidencia. Los primeros ingenieros se describían como idealistas que creyeron en un sueño compartido. Pero pronto, algunos sintieron que habían sido atrapados en un guión del cual no podían salirse. Una palabra fuera de lugar sobre un ensayo fallido, bastaba para ser excluido de reuniones o proyectos. Era una habitación de ecos, todos repetían lo mismo, y nadie escuchaba. El carisma de Elizabeth se transformó en una trampa. Solo quienes seguían sus pasos podían formar parte del grupo. En el trabajo diario, no daba órdenes directas, insinuaba lo que quería. No decía cómo hacerlo, pero su tono dejaba claro que esperaba. Bastaba con una frase como «necesitamos resultados reales», para que se encendiera el motor de la presión. Un impulso disfrazado de propósito compartido. El mensaje era claro, entrega todo, pero no cuestiones nada. Hubo un empleado que contaba cómo Elizabeth exigía pruebas de avance, justo después de mostrar prototipos sin terminar. Exigía que, a pesar de advertencias técnicas, todo debía parecer infalible. Él le explicó una y otra vez que el dispositivo recorría solo una muestra. «Hazlo funcionar», fue su respuesta. No hubo respuesta técnica, sino una mirada fría. Fue entonces que muchos entendieron que la construcción del relato era su proyecto prioritario. La verdad científica era secundaria. El efecto deseado debía llegar primero. Su interacción con la prensa era igual de calculada. El periodista entregaba preguntas y ella devolvía historias, la muerte de alguien cercano, el retraso tecnológico del sistema de salud, el carácter revolucionario de una idea. Entonces, el periodista le daba prioridad a contar las historias en lugar de explicar cómo funcionaba la tecnología. La narrativa se convertía en un himno para creyentes. Y los lectores, sin datos, se emocionaban. Así era la manipulación que ejercía Elizabeth, no necesitaba ocultarlo todo, solo envolverlo todo en una narrativa más grande. Los ex empleados comentan que el culto alrededor de Theranos no surgió de la nada, fue construido intencionalmente por ella. Elegía quién se sentaba cerca, quién podía tocar la máquina, quién escuchaba la demostración. El resto eran extras en su teatro. Aquel entorno cerraba con 4 paredes invisibles: miedo, elogio, exclusión y esperanza. Uno de ellos lo llamó control emocional camuflado de propósito. En sus testimonios, Tyler Schultz y Erika Chang, quienes trabajaron para Theranos, describieron que sentir dudas significaba sentirse culpable de traicionar un sueño de rescate.
como si hubiera un código oculto programado en la mente de quienes trabajaban allí. Elizabeth se transformó en la guionista, directora y protagonista de esa narrativa. Sabía qué historias contar y cuáles ocultar. Sabía que la versión del mito podía superar las pruebas de laboratorio. Era su obra maestra, una mentira tejida con palabras suaves y pausas estratégicas. Dominar los silencios. Dominar la distancia. Dominar la narrativa a tal punto que incluso la verdad se veía distante y lejana. Cuando cuentas una historia que suena más convincente que los hechos, puedes terminar olvidando la ciencia y enfocándote solo en el relato. Entonces, la evidencia deja de ser una guía y se vuelve molesta, como algo que interrumpe la narrativa en lugar de hacerte reflexionar. Pero en medio de tanto aplauso, comenzaron a surgir las primeras dudas. Dentro del laboratorio, algunos empleados notaban que los resultados no eran consistentes. Las pruebas fallaban, los márgenes de error eran inaceptables. Lo que se prometía como una revolución tecnológica, apenas se sostenía en funcionamiento básico. El ambiente de trabajo era tenso. Las preguntas no eran bienvenidas. Las dudas se interpretaban como traición. Muchos firmaban contratos de confidencialidad tan estrictos que temían hablar, incluso con sus familias. Y sin embargo, la inquietud crecía. Lo que Theranos había vendido con tanto encanto, dentro de sus propias paredes ya comenzaba a tambalearse. Fue entonces cuando apareció una voz distinta. Una que no venía del exterior, ni de los medios, ni de la competencia, sino de adentro. Tyler Schultz era joven, idealista, formado en ciencia y graduado de una prestigiosa universidad. Pero también era nieto de George Schultz, uno de los hombres más respetados del consejo directivo de Theranos. Eso le daba acceso a la empresa, y también a los oídos más influyentes. Tyler comenzó a notar inconsistencias graves. Resultados que no coincidían. Pruebas que se descartaban. Protocolos que se ignoraban. Lo que él veía en el laboratorio era muy distinto a lo que Theranos decía ofrecer. Intentó levantar la voz. Primero dentro de la empresa. Luego, con su propia familia. Pero su abuelo, convencido de que Elizabeth era una genio incomprendida, le pidió que se disculpara. No lo escuchó. Y Elizabeth, por su parte, respondió con amenazas legales. Tyler tuvo que contratar abogados. Fue presionado, desacreditado, perseguido. Pero no se detuvo. Sabía que había vidas en juego. Finalmente, se convirtió en fuente confidencial del periodista John Carreyrou, del Wall Street Journal. Su testimonio fue clave para desenmascarar lo que ocurría detrás de la fachada perfecta de Theranos. Tyler lo resumió así: no se trataba de destruir a nadie. Se trataba de decir la verdad. El 16 de octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó un artículo que lo cambiaría todo. Firmado por John Carreyrou, el reportaje revelaba que Theranos no utilizaba su propia tecnología para realizar la mayoría de los análisis. Las muestras de sangre eran procesadas en máquinas tradicionales, y los resultados, muchas veces inexactos, ponían en riesgo a los pacientes. La noticia fue una bomba. Los medios que antes aplaudían comenzaron a hacer preguntas. Walgreens suspendió su colaboración. Los inversionistas exigieron explicaciones. Y la imagen de Elizabeth Holmes, que hasta ese momento parecía intocable, empezó a agrietarse. Lo que había comenzado como un susurro de dudas, se convirtió en un estruendo imparable. El golpe fue brutal. Elizabeth, que meses antes ocupaba portadas como la nueva Steve Jobs, comenzó a desplomarse en cámara lenta ante los ojos del mundo. Las invitaciones a conferencias se cancelaban. Los inversionistas, antes tan seguros, se convertían en fantasmas. Los titulares ya no hablaban de innovación, sino de escándalo. Su imagen, construida como una escultura de mármol, comenzó a agrietarse.
Y cada grieta dejaba al descubierto algo incómodo, la certeza de que todos, en algún momento, eligieron no ver. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos eran burlas, otros incredulidad, muchos más, rabia. Había algo profundamente inquietante en ver caer a quien se había mostrado invencible. Era el colapso de un símbolo, y también de una narrativa que todos ayudaron a sostener. La empresa que alguna vez prometió cambiar el mundo, ahora era símbolo de cómo el deseo de creer puede nublar incluso a los más inteligentes. Cuando Elizabeth se sentó frente al tribunal, ya no quedaban focos de admiración, solo miradas afiladas. En 2017, ante la Comisión de Bolsa y Valores, repitió más de 600 veces la misma frase: no lo recuerdo. No era olvido. Era estrategia. Silencio camuflado de vacíos. Y en 2021, durante el juicio principal, volvió a escena. Ya no como visionaria, sino como acusada. Su voz era tranquila, sus gestos medidos, su expresión, opaca. Como si interpretara el papel de alguien que ya no reconocía. Lo que antes parecía liderazgo, ahora se confundía con frialdad. Lo que antes era seguridad, ahora se sentía como cálculo. La misma imagen, distinta lectura. Porque en los juicios, el escenario cambia, y el público también. Frente a las pruebas, Elizabeth ofreció una nueva historia, no la de una estafadora, sino la de una sobreviviente. Dijo haber sido víctima de manipulación, abuso emocional y control psicológico por parte de su socio y pareja, Sunny Balbani. Y la historia sirvió para dividir al jurado y a la opinión pública. ¿Era una víctima atrapada en una relación de poder? ¿O una mente brillante que entendía con precisión cada paso que daba? La sala del juicio se convirtió en un espejo, cada quien veía lo que quería ver. Algunos la compadecieron. Otros la juzgaron con más dureza. Pero los hechos, firmes, documentados, verdaderos, fueron más elocuentes que cualquier narrativa. Los hechos hablaron más fuerte. En 2022, fue declarada culpable de fraude y conspiración. Su condena, 11 años de prisión. Cuando las luces se apagaron sobre Theranos, lo que quedó no fue solo una empresa en ruinas, sino un rastro de daño silencioso y profundo. Historias verdaderas, desgarradas por promesas incumplidas. Como la mujer que, embarazada, recibió un diagnóstico de pérdida gestacional basado en una prueba de Theranos, solo para descubrir días después, en otro laboratorio, que su bebé aún vivía. Imagina el terror, la angustia, el vacío que dejó ese resultado en su mente, incluso después de saber la verdad. O el hombre que, sin antecedentes de enfermedades graves, fue diagnosticado por Theranos con un presunto cáncer. Su mundo se detuvo. Comenzó a organizar sus papeles, a despedirse en silencio, hasta que una nueva prueba, hecha por un laboratorio confiable, reveló que no tenía nada. Estos no fueron errores técnicos. Fueron golpes al alma. Minutos robados de tranquilidad, días marcados por el miedo. Uno de los episodios más dolorosos fue el del Dr. Ian Gibbons, científico principal de Theranos. Amaba la ciencia. Creía en la ética. Pero sabía que los resultados se manipulaban. Que las máquinas no funcionaban. Que se jugaba con vidas. Lo sabía, y aún así, estaba atrapado, sin poder salir del laberinto de Theranos. Cuando fue citado a declarar, entró en una espiral de ansiedad. Se debatía entre decir la verdad o traicionar sus principios. No soportó la presión. Se quitó la vida días antes de testificar. Su esposa recuerda que nadie de la empresa llamó. Ninguna palabra. Ninguna flor. Solo un silencio brutal, y la certeza de que su muerte fue una consecuencia del sistema que ayudó a construir. Y estaban también los empleados que se atrevieron a cuestionar. Jóvenes que soñaban con cambiar el mundo, y terminaron enfrentando demandas, amenazas,
y aislamiento. Su deseo de hacer lo correcto los empujó a hablar, y eso los convirtió en enemigos. Teranos no solo vació cuentas bancarias para pagar abogados, vació convicciones. Dejó cicatrices invisibles. Porque cuando una mentira toca la medicina, el dolor no se mide en dinero, sino en noches de insomnio, en abrazos interrumpidos, en diagnósticos falsos que partieron corazones reales. A veces, las historias más modernas se parecen demasiado a los viejos cuentos. La historia de Elizabeth me recuerda al cuento de El traje nuevo del emperador. Como aquel rey que desfilaba orgulloso con un traje invisible que nadie se atrevía a cuestionar, Elizabeth caminó durante años entre inversionistas, políticos y medios, envuelta en la ilusión de una tecnología que nunca existió. Nadie quería parecer ignorante o quedar fuera de la revolución que ella prometía. Hasta que, como el niño que gritó, "El emperador está desnudo", surgieron voces como la de Tyler Schultz y otros, que rompieron el hechizo. Al final, lo que se desmoronó no fue solo una empresa, sino la fe ciega en las apariencias. Theranos alguna vez fue valuada en $9.000 millones. Hoy no vale nada. Elizabeth Holmes fue aclamada como la salvadora de la medicina. Hoy, es recordada como una estafadora. Pero su historia no es solo la de un fraude, sino la de un sistema que permitió que una visión sin pruebas fuera más poderosa que la ciencia. En prisión hoy Elizabeth vive una rutina completamente distinta. Ya no es la prestigiosa ejecutiva vestida con cuello de tortuga negro, sino una reclusa más entre muchas. Desde mayo de 2023, Elizabeth Holmes cumple su condena en una prisión de mínima seguridad en Texas. Su día comienza a las 5 de la mañana, hace ejercicio durante unos 40 minutos, y luego se dedica a las tareas que le han asignado. Como todos los internos con autorización médica, Elizabeth debe mantener un trabajo regular por al menos 90 días. Según la revista People, Elizabeth trabaja como auxiliar de reinserción, donde ayuda a otras prisioneras que están próximas a salir, ganando apenas 31 centavos de dólar por hora, y también da clases de francés. Habla con su familia por teléfono hasta 2 veces al día, y puede recibir visitas de su esposo y sus hijos los fines de semana, bajo un régimen supervisado, como dicta el reglamento del penal de mínima seguridad donde cumple condena. Y se mantiene ocupada de otras maneras. Según reportes, está escribiendo nuevas patentes y planeando un proyecto para reformar el sistema de justicia penal. Cuando ha hablado sobre su experiencia en la cárcel la describe como un infierno y una tortura, pero sigue defendiendo su versión de los hechos, asegura que Theranos fue un fracaso, pero no un fraude. Nunca ha asumido plenamente la responsabilidad por el fraude que cometió. En ninguna de sus declaraciones ha admitido que mintió sobre la tecnología. En lugar de eso, repite que cometió errores, que quiso hacer el bien, que fue malinterpretada. Sus palabras están cuidadosamente escogidas, no para pedir perdón, sino para suavizar el peso de lo que hizo. Sigue siendo, incluso tras las rejas, una narradora persuasiva. Y justo cuando creías que la historia había terminado con su condena, aparece Billy Evans, su actual pareja sentimental, con un plan que parece sacado del mismo guión. Sí, el mismo hombre con quien tuvo 2 hijos mientras Elizabeth enfrentaba el juicio por fraude, y que se mantuvo a su lado durante todo el proceso judicial, ha decidido continuar con el sueño que Elizabeth alguna vez vendió al mundo, la posibilidad de realizar análisis de sangre rápidos, baratos y accesibles a partir de una simple gota. Billy Evans no es cualquier persona. Proviene de una familia con poder y mucho dinero. Es heredero del Evans Hotel Group, una cadena de hoteles de lujo con raíces en California desde 1953. Su apellido está vinculado desde hace décadas al turismo de alto nivel y a los círculos más influyentes de la costa oeste de Estados Unidos. Y aunque siempre ha mantenido un bajo perfil, su relación con Elizabeth Holmes, quien es 8 años mayor que él,
lo colocó directamente en el centro de una de las historias más escandalosas del Silicon Valley moderno. Y lo más curioso, es que hoy muchos miran a Billy con atención, porque está intentando revivir, con otra cara y otro nombre, ese sueño de diagnósticos médicos rápidos que una vez llevó a Elizabeth a la cima, y después a la prisión. En 2025, Billy Evans está intentando algo que para muchos suena familiar. Está buscando inversión para la empresa Emantus, y desarrollar tecnología de diagnóstico médico, utilizando espectroscopía Raman e inteligencia artificial. Aunque la empresa asegura no tener vínculos con Theranos, el eco del pasado de Elizabeth no puede separarse completamente del presente de Billy. La tecnología que desarrolla Emantus se basa en la espectroscopía Raman, una técnica que utiliza la dispersión de luz para identificar moléculas específicas. Es rápida, precisa y tiene aplicaciones médicas prometedoras. Combinada con inteligencia artificial, esta tecnología podría algún día permitir diagnósticos menos invasivos y más accesibles. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La espectroscopía Raman es una técnica que sí ha sido validada en laboratorios reales. Funciona como si tuvieras una linterna especial que, al iluminar algo, te dice exactamente de qué está hecho, sin tener que tocarlo o dañarlo. Cuando el láser toca una sustancia, como una célula, un líquido o un material, parte de esa luz rebota, pero no toda lo hace igual. Una pequeña parte de la luz cambia ligeramente al interactuar con las moléculas del material. Esos cambios en la luz son como una huella digital, únicos para cada tipo de sustancia. Al analizar esa huella, los científicos pueden saber qué elementos o compuestos están presentes, e incluso detalles sobre su estructura. Entonces la espectroscopía Raman es como una cámara especial que toma fotos invisibles, llamadas espectros, de lo que hay dentro de una sustancia. Cada sustancia como sangre, saliva o medicamentos, tiene un patrón de luz diferente. Pero aquí viene lo complicado, esos patrones de luz no son tan fáciles de leer. Es como ver muchos rayones de colores y no saber qué significan. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Esta actúa como un detective superinteligente, que ya ha visto miles de esos patrones y ha aprendido qué significa cada uno. Entonces, cuando recibe un nuevo espectro Raman, la inteligencia artificial puede decir rápidamente: ah, esto es glucosa. Esto es una bacteria peligrosa. Oh, ¿todo se ve bien? La inteligencia artificial se entrena viendo miles de casos reales, como si fuera un estudiante que aprende con ejemplos. Con el tiempo, se vuelve muy buena reconociendo patrones. Por eso, cuando se combina con la espectroscopía Raman, puede ayudar a detectar enfermedades y saber qué hay en una sustancia, todo de forma rápida, sin dolor y sin tener que tocar ni modificar nada. La empresa de Billy Evans quiere lograr algo ambicioso. Unir ciencia y tecnología mediante espectroscopía Raman e inteligencia artificial. Entonces, quizás te preguntes, ¿esta tecnología podría cumplir lo que Theranos prometía? En teoría, sí. Pero hay una gran diferencia: la espectroscopía Raman necesita ingeniería avanzada, calibración precisa, validaciones clínicas y un proceso científico riguroso. Nada de promesas vacías ni marketing sin sustento. Y aquí es donde entra otro giro inesperado. Esta empresa, Emantus, busca aplicar esta tecnología en un campo distinto, la veterinaria. ¿Por qué? Porque hacer pruebas en humanos implica regulaciones mucho más estrictas. En cambio, probar en animales les permite avanzar más rápido y afinar la tecnología antes de pensar en aplicaciones médicas para humanos. Así que lo que tenemos es esto. Mientras Elizabeth Holmes cumple su condena en prisión, su pareja intenta resucitar su sueño original, pero esta vez con herramientas científicas reales. ¿Será que ahora sí lograrán lo que Elizabeth soñó? Pero sin mentiras. ¿O estamos simplemente ante otra cara del mismo patrón? Hoy, cuando miramos atrás,
No solo vemos el ascenso y la caída de una empresa multimillonaria. Vemos una historia que refleja una época. Un mundo donde el relato pesa más que el resultado, donde el carisma puede silenciar la evidencia, y donde incluso los más brillantes pueden ser engañados por una visión. Esta historia también nos habla de la necesidad de dudar, de hacer las preguntas incómodas, y de mirar más allá de lo que brilla. Así termina esta historia donde las mentiras más peligrosas son aquellas que se disfrazan de esperanza. Porque hay relatos tan seductores, que hacen invisible la verdad. Gracias por acompañarme en esta historia, porque siempre hay algo más que descubrir.